Amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy viajamos hasta Japón para hablaros de Tsutomu Miyazaki, más conocido como el caníbal otaku. En el Tokio de finales de los años 80, el pánico social encontró su origen en la figura de Tsutomu Miyazaki. Su nombre aún genera repulsión y asco en la sociedad de Japón. Quien fuese apodado en los medios como el caníbal otaku, el asesino otaku o directamente Drácula, tiene una lista de víctimas muy corta, solo 4 en el área metropolitana de Tokio y la prefectura de Saitama, pero la forma en que acabó con la vida de estas fue increíble. Sus acciones no solo aterrorizaron a la nación, sino que también tuvieron un profundo impacto en la percepción pública de la subcultura otaku en Japón. Oriundo de la prefectura de Tokio, Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 de manera prematura, lo que derivó en una malformación en sus manos, la cual le daba un aspecto bastante aterrador. Creció bajo un profundo aislamiento y rechazo familiar y escolar, y por eso abandonó la escuela elemental de Itsukaichi. A pesar de sufrir bullying, el pequeño se las ingeniaba para disfrutar de su pasión por leer cómics y acercarse al anime. Tras unos años, Tsutomu volvió al colegio secundario en la escuela preparatoria Meidai Nakano, donde su inteligencia lo llevó a tener buenas calificaciones, pero luego estas cayeron y dedicó su vida a dibujar cómics. En 1983 entró a trabajar en una imprenta con un conocido y eso le dio suficientes ingresos para comprar un automóvil. Cuando falleció su abuelo en 1988, la vida de Miyazaki cambió en extremo para mal, pues al sentir que era la única persona que lo entendía, buscó refugio en hábitos malsanos, comenzando por alejarse de su familia tras ser atrapado acosando sexualmente de su hermana menor para después agredirla a golpes. Tras esto, su hábito por la pornografía creció, llegando a consumir material ilegal y hentai para saciar su apetito psicópata. Miyazaki pasó los años sin tener contacto con la sexualidad y temiendo acercarse a las mujeres por verse inferior físicamente. Sin embargo, su apetito sexual crecía y se volcó al mundo de la pornografía y más tarde a la pedofilia. En agosto de 1988 comenzó el verdadero horror con el secuestro de Mari Kono, de 4 años. Al ver a la niña fuera de su casa, tras estar sentado junto a ella más de 1 hora, el hombre le prometió caramelos si lo acompañaba a su vehículo. Al subir, la llevó a las afueras de la ciudad de Tokio. Allí la asesinó y abusó sexualmente del cadáver. No contento con su cometido, envió el vestido y restos de su víctima a la familia de la menor, haciéndoles saber que no la volverían a ver. El modus operandi se mantuvo para sus siguientes asesinatos, donde empezó a incluir fotografías tanto antes como después del crimen. En octubre de ese año, interceptó a Masami Yoshizawa, de 7 años. El agresor deambulaba en su vehículo por las zonas residenciales de Saitama y Tokio, seleccionando niñas pequeñas que caminasen solas. El patrón inicial desconcertó a las autoridades, que se enfrentaban a una inusitada ola de desapariciones en los tranquilos suburbios nipones. A pesar de la intensa búsqueda de la policía por dar con ambos cuerpos y su asesino, los resultados fueron negativos en un principio. Mientras tanto, en diciembre de 1988, Erika Namba, de 4 años, se cruzó en el camino del matador. Fue secuestrada y obligada a desnudarse para que el abusador le sacase fotos. Más tarde, la víctima fue atada de pies y manos ya muerta. El cuerpo fue envuelto en una sábana y abandonado en una zona de bosques, aunque en esta ocasión la policía japonesa sí pudo dar con el cadáver. En junio de 1989, Tsutomu Miyazaki cometió su último crimen en el parque de Ariake al encontrar a Ayako Nomoto, de 5 años, a quien convenció para subir a su automóvil, luego matarla y llevar el cuerpo a su vivienda. Allí tomó fotos del cuerpo en diversas posiciones, además de practicar necrofilia con el mismo. Cuando el olor se hizo insoportable, el asesino descuartizó el cuerpo y aunque varias partes del mismo desaparecieron, el torso fue encontrado en el cementerio local y la policía lanzó diversos operativos para dar con el criminal. Repitió el mismo modus operandi con todas sus víctimas. Las desnudaba, tomaba fotografías, las asesinaba,
llevaba sus cuerpos a su apartamento, practicaba necrofilia con los cadáveres y se comía sus restos, a la par que volvía a tomar algunas fotografías, bebía la sangre de las menores y preservaba restos de sus víctimas como trofeo. Además, Miyazaki no se limitó al homicidio. Inició un perverso juego de terror psicológico con los familiares de las víctimas y los medios de comunicación. Bajo el seudónimo femenino de Yuko Imada, envió postales crípticas a las deprimidas familias detallando los crímenes y, en un acto de extrema frialdad, remitió una caja con los restos calcinados de su primera víctima a su hogar. La serie de secuestros y asesinatos, conocidos como los asesinatos en serie de niñas pequeñas de Tokio y Saitama, mantuvo a Japón en vilo. La policía intensificó la búsqueda. Finalmente, el 23 de julio de 1989, intentando realizar sus viles actos una vez más en Hashoiji, Tokio, Tsutomu intentó secuestrar a dos hermanas. Las llevó a su vehículo y comenzó a hacerles fotografías, pero una escapó y avisó a su padre, quien lo descubrió y le increpó. Pero Miyazaki intentó escapar, aunque dicha huida no salió bien, pues no volvió a su vehículo en el cual tenía sus documentos personales. Inevitablemente, días más tarde, la policía por fin pudo dar con él, arrestando finalmente a quien fue considerado por los medios como el asesino otaku. Posteriormente, la criminología acuñó el sobrenombre del caníbal otaku debido a un perturbador hallazgo en su habitación y la naturaleza de sus actos. La policía descubrió más de 6.000 videocasetes apilados con producciones de anime y películas de terror gore. La investigación confirmó que Miyazaki abusaba de los cadáveres, bebía la sangre de sus víctimas y consumía partes de los cuerpos, fusionando sus fantasías animadas con una realidad atroz. El padre de Miyazaki, quien era un político y empresario muy poderoso de Japón, al enterarse de las acciones cometidas por su hijo, se negó a pagar por las ayudas legales y se suicidó lanzándose a un río, cosa que, en palabras del propio criminal, le dibujó una enorme sonrisa en el rostro. El proceso judicial se prolongó casi una década, durante la que permaneció encerrado en la cárcel de la prefectura de Saitama ante los debates sobre su imputabilidad y salud mental. Finalmente, la justicia determinó que comprendía la criminalidad de sus actos y lo sentenció a muerte en 1997, condena ratificada por el Tribunal Supremo. Nunca mostró arrepentimiento alguno y culpó a Ratman, un supuesto alter ego de su persona que, según él, lo poseía para cometer los crímenes. El hombre que conmovió las estructuras sociales y culturales de Japón fue ejecutado en la horca el 17 de junio de 2008. Según el juez, Tokiyasu Fujita, Miyazaki asesinó a 4 niñas, 2 de 4 años, 1 de 5 y una cuarta de 7, para satisfacer su propio deseo sexual y su apetito de poseer cintas de vídeo en las que grababa cadáveres. La pena de muerte se aplica en Japón siempre en la horca y sin aviso previo a los condenados a la pena capital, un sistema controvertido para los grupos de activistas que, sin embargo, no es criticado por la población, que apoya mayoritariamente las ejecuciones en los casos de crímenes cometidos con especial saña. Increíble historia, amigos, la de Miyazaki. Sin duda un asesino despiadado, un caníbal, casi un vampiro. Esta creo que es, si no recuerdo mal, la primera historia o el primer caso más bien que nos lleva hasta Japón, pero desde luego va a dejar una huella indeleble en esta crónica negra. Recordad que da igual el país o el continente. En la vida real, los monstruos existen.